Eu vou pedir que abra a tua Bíblia em livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. El capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 14, del 14 hasta el 16. Todos compreendem o que eu digo? Sí, bien, ahí vamos, entonces qué bueno. Vamos allá, la palabra de Dios así nos dice. ¿Todos encontraron? La palabra de Dios así nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones o buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo quiero hablar un poquito sobre este texto, pero antes de hablar sobre ese texto acá que nosotros leemos acá, yo quiero antes de volver un poquito a la historia para que nosotros podamos sacar algo para hacer nuestra introducción. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, yo creo que todos nosotros conocemos. La palabra de Dios va a decir: y ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y van a ser mis testigos. Se dice, ¿sí? Porque yo estoy pensando en portugués y traduciendo. Van a ser mi testigo en Jerusalén, en Samaria y Judea, y hasta los confines de la tierra. Así se dice la palabra de Dios. Bueno, este texto es muy conocido de nosotros, y si nosotros vamos a hablar, o si empezamos a hablar por este texto, nosotros vamos a ver que en este texto hay un poder, en este texto hay una promesa, pero en este texto también de Hechos capítulo 1 versículo 8 hay también un cronograma. ¿Por qué yo digo eso? Porque exactamente de esta manera que la cosa sucedió. Foi assim, desta maneira, que a coisa começou a passar com o Evangelho. E eu vou envolver um pouquinho nessa história para que você possa compreender junto comigo. Todos estão acá? Quantos les gusta a história acá? ¿Le gusta a história? Eu creio que você conhece, mas vamos a recordar um pouquinho. Hechos, por exemplo, de capítulo 1 ao capítulo 8, o texto del capítulo 1 hasta el capítulo 7, por exemplo, nós vamos a ver o Evangelho chegando a Jerusalém. Depois, em el capítulo 8, ele chega a Samaria. Quantos recordam de Filipe, o evangelista, predicando em Samaria? Mira como é o cronograma. Depois, em el capítulo 9, nós vamos a ver a conversão de Saulo, sim, de Pablo, do apóstolo de Pablo, em Damasco, que já é um território já fora de Jerusalém. Depois você pode ver em el mapa e ver o que estamos dizendo. Em el capítulo 11, o evangelho chega a Antioquia, lo que não é de acá de Colômbia, o evangelho chega aí a esta parte, que hasta então era uma das cidades mais importantes en este momento acá. Del capítulo 13 ao capítulo 14, nós vamos a ler sobre o primeiro viaje de Pablo. ¿Cuántos recuerdan isso? Pablo viajando e aí chegando, alcançando a região de Galácia. El capítulo 16 ao capítulo 18, el segundo viaje misionero de Pablo, que ele se vai a Macedônia. El capítulo 19 e 20, Pablo chega a la província de la Ásia Menor. E aí vocês conhecem as cidades de Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo e outras. 21 a 26, aí Pablo é encarcerado. E 27 e 28 ele chega a Roma de uma maneira que não lhe gostaria ele chegar. Não era a maneira como ele queria ou desejava chegar, sino que ele chega encarcerado para ser aí preso e juzgado. E de aí ele escreve, ou em el cárcel ele escreve as cartas, por exemplo, de Efésios, de Filipenses, de Colossenses e de Filemón. Quantos recordam disso hasta acá? Isso todo nós vamos a ver em el livro de Hechos. Apenas aí um resumo para que nós podamos ler. Pero a história, sabemos que o livro de Hechos não há um cierre, porque a história sigue e seguimos escrevendo esta história de Hechos. Amém? Quando passa isso, nós vamos a ver que Roma já era a região, ou era o local que tinha grande poder neste tempo. Era
era el reino que estava dominando e queria alcançar cada dia mais ou cada vez mais regiões. En este tiempo había un emperador, algunos años se pasa hasta que viene el emperador llamado Nero. ¿Cuántos ya escucharon hablar sobre Nero? Si yo me equivoco en los nombres, ustedes pueden corregirme porque estoy hablando los nombres en portugués, si es que hay. De Nero. Y Nero pasa algo muy chistoso, vamos a poner así, porque en un momento él echa fuego en Roma. E a palavra ou a história vai dizer, alguns historiadores vão dizer que por dias Roma se queda em llamas, pero apenas uma parte de Roma não é alcançada por estas llamas, e é justamente a parte onde se concentravam cristianos. E como o povo estava furioso com isso, Nero tuvo a ideia de echar a culpa de las llamas em los cristianos. E a partir de este momento, ¿qué pasa entonces en Roma? Se empieza la más gran persecución a los cristianos que ya escuchamos hablar. Los cristianos eran quemados en las plazas, eran hechos de ellos como en antorchas humanas para poder alumbrar la ciudad. Está pensando acá, declararse cristiano en este tiempo era saber que usted iba a morirse en algún momento. Iba a ser perseguido, iba a morir em algum momento. Lá, o Coliseu, quantos conhecem o Coliseu? Não de ir allá, pero de ver. O Coliseu se queda listo e se convierte em um grande teatro de muerte a los cristianos. As pessoas iam allá para ver como os cristianos morreram aí. Alguns historiadores vão a dizer que los involucravam os cristianos em piel de animales para que os leones que depois eram sueltos lo pudieran tragar mais rápido. Imagínate esta escena. Pero algo passa en este momento, que es que el número de cristianos no para de crecer. Para cada cristiano que es muerto por un hecho de persecución, es como si naciera otros 10, 15, 20, 30 cristianos. Y yo voy a decir, en un momento como este, y en un escenario o en un contexto como este, para ser cristiano apenas si es verdadero, ¿sí o no? Nosotros estamos haciendo un trabajo en Nepal. Hay un misionero, un amigo que está en Nepal. E ele está allá, agora proibiram predicar o evangelho. E ele estava allá em um pequeno grupo, haciendo um pequeno grupo e evangelizando. E havia uma mulher que tinha uma família e um bebê de apenas 6 meses. Ele me enviou fotos e todo. E esta mulher um dia decidiu receber a Jesus como seu Salvador. Pero vou dizer uma coisa: o hecho de decidir-se por Jesus significava que ela ia a um cárcere. Nosotros nos ponemos en oración porque esta mujer con un bebé de 6 años, apenas porque ha dicho, yo confieso al Señor Jesús como mi Salvador, ahora ya estaba presa. Eso pasó ahora hace 2 meses, no estoy hablando de historia, hace 2 meses. Nosotros oramos, esta mujer quedó un tiempo ahí encarcerada y gracias a Dios hoy ella está libre y está ya con su bebé, y esto fue toda una situación. Yo creo que si esta fuera la realidad de hoy acá en Colombia, yo creo que sería algo como wow, ¿sí o no? Algo como que mi Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y, esta reunión no podía pasar. En Jordania, usted sabe que allá tenemos un grupo, un pequeño grupo que se reúne en una casa. Y uno de los miembros del pequeño grupo hay que quedar a la puerta, porque si viene algo, él tiene una señal que le hace a la puerta, para que todos puedan fingir que están apenas comiendo algo o cenando, porque no se puede predicar. Ahora imagínate en este tiempo en Roma, donde las personas eran muertas, y de la peor manera posible. ¿Sabe lo que es usted ser puesto em algo de madeira e ser queimado em parque público para servir de antorcha e alumbrar o parque? Eu creio que não entendemos, mas foi neste momento que o evangelho cresceu de uma maneira assustadora. Homens e mulheres que conheciam o evangelho e que conheceram a Jesus de uma maneira genuína, decidiram em seus corações assumir: eu sou cristiano, passe lo que passe. Eu estou disposto a morrer se necessário, mas eu não vou deixar mi Senhor Jesus. Algum tempo depois, assume o poder de Roma
un imperador que se llama Constantino. No sé cuántos ya escucharon hablar. Y Constantino, después de un tiempo muy largo de persecución, él fue un emperador que no tenía no vía a los cristianos con tanta maldad. Él ya no quería perseguir a los cristianos de la misma manera. Entonces Constantino, algunos historiadores van a decir que él estaba en una guerra, y en la guerra él estaba perdiendo la batalla con sus soldados, pero él tuvo una visión, y la visión que él tuvo fue del símbolo del cristianismo, y en este día, de una manera milagrosa, él ha ganado la batalla. Entonces se habla en la historia que Constantino, él adoptó al Señor como su Dios en la guerra. ¿Y por qué ahora Constantino, que era el emperador, él había adoptado al Señor como su Dios de guerra? La primera cosa que él ha hecho era cancelar la persecución a los cristianos. Ufa. Después de muchos años, pasados muchos, ¿cuántos están comprendiendo lo que estamos diciendo acá? Sí, pasados muchos años, ahora ya no se perseguía a los cristianos. Qué bueno, ¿sí o no? En poco tiempo, Constantino, él ha declarado que el cristianismo era la religión oficial de Roma. Entonces ahora, además de no más sufrir persecución, todos ahora en Roma querían ser cristianos. Los templos paganos ahora se convirtieron en iglesias. Pero mira algo que pasó. Porque si por un lado fue algo excelente, porque ya no más se perseguía a los cristianos, por otro lado este tiempo es llamado de era de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora, si antes el cristianismo era algo genuino, o era algo que yo tendría que saber que yo quería eso, o tendría que conocer al Señor para decir yo soy cristiano, ahora ser cristiano pasó a ser una comodidad. Amén, están acá. Porque todos eran cristianos, porque Él puso la iglesia en un puesto de autoridad. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, series o películas de estos tiempos, de tiempos antiguos, vamos a ver que los reyes en este tiempo, ellos consultaban las iglesias para muchas cosas. Porque la iglesia ahora ella estaba en un puesto que no solamente era un puesto que se hablaba de la fe, sino que se hablaba también de poder. Entonces el ministerio en la iglesia ahora era un cargo disputado por las personas, pero no porque tenía una convicción en su llamada, sino que era bueno para ellos. ¿Cuántos comprenden eso? Y ese tiempo es llamado de era de tinieblas por eso, porque fue en este tiempo que la iglesia se llenó de personas paganas y empezaron a llevar muchos hechos paganos o rituales paganos para dentro de la iglesia. Fue en este tiempo que empezaron a adorar imágenes. Fue en este tiempo que empezaron a hablar de la salvación por las obras y no más por la gracia. Fue en este tiempo que la iglesia empezó, o el cristianismo empezó a descaracterizarse. ¿Existe esta palabra? Si no la creamos ahora. Descaracterizarse. Ya no era más lo mismo. Las personas que alcanzaban o llegaban a sus puestos, ahora que ni siquiera en muchos momentos eran cristianos, ahora estaban participando de orgías dentro de la iglesia. Ahora ellos estaban adulterando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eran convertidos. Ahora habían borrachos, se emborrachaban en sus reuniones dentro de la iglesia. Mensajes o temas como, por ejemplo, la santidad, la separación, la devoción ya no era más predicada entre los cristianos, porque ahora ya no era más conveniente predicar estos temas, porque se convirtió en algo que era relacionado al poder. Yo voy a acelerar, eso era algo para mucho tiempo, pero estamos acelerando. Foi aí então que empezaram dentro de este contexto, onde a igreja começou a cobrar indulgências. Você começou a pagar por ter su perdão. Não mais se conhecia a graça. É que Deus começou a levantar luzes. Quantos estão acá? Ele começou a levantar homens que não estavam de acordo com o que estava passando na igreja.
Y uno de los primeros hombres que fue citado en la historia era John Wycliffe o John Wycliffe. Este hombre, la primera cosa, predicando contra todo lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, este hombre ele empezó por el hecho de entender que la Biblia tenía que ser nuestro manual de regla y de práctica, pero la Biblia no estaba en la mano del pueblo. La Biblia solo existía en latín y nadie conocía el latín. Entonces el pueblo era ministrado apenas por los que estaban en el altar ministraban. O sea, ellos manipulaban de la manera que querían. Y John Wycliffe fue el hombre que empezó la traducción de la Biblia para el inglés. Obvio, él fue perseguido, fue muerto, pero después de él se habla de un hombre que fue un discípulo de él, que tenía acceso a lo que él predicaba y empezó también de una manera destemida a predicar contra lo que estaba pasando en la iglesia. Y este hombre se llama John Huss. Este hombre ele foi queimado vivo porque empezó a predicar o dar seguimiento a lo que John Wycliffe predicava. Pero antes de morirse, mientras iba a ser queimado, la historia va a decir que ele dijo: hoy ustedes están matando un pato, pero después de mí va a venir una águila que ustedes no van a poder matarla. Algunos van a decir que ele já profetizava lo que iba a pasar 100 años después, cuando un monje llamado, yo no sé cómo llaman acá, pero es Lutero. ¿Cómo llama el primer nombre? Martim, português Martinho. Martim Lutero, ele se levanta também completamente indignado com esta situação, e aí ele vai a pegar en la puerta de la iglesia. ¿Cuántos conocen, sí, la reforma? Las 95 teses hablando contra lo que pasaba. Martim Lutero foi levado a um concílio donde lo hicieron provar lo que ele estava dizendo. E neste concílio ele dijo: eu não vou aprovar nada, ustedes que tienen que provarme en la Biblia que lo que eu estou dizendo está equivocado. É óbvio que começaram a perseguir ele também. Os aliados de ele lo levaram a um lugar onde foi neste lugar que ele se murió, pero antes de morirse ele tradujo el Nuevo Testamento para el alemán. Es ahí que empieza la historia de la reforma o las reformas, porque viene la reforma luterana, que es de Martín Lutero, ¿sí? Viene la reforma anglicana, viene la reforma de los anabautistas y viene la reforma reformada también. Por eso algunos van a decir que son las reformas, y de ahí surge las primeras denominaciones o las denominaciones que nosotros llamamos históricas. En cada tiempo donde parecía ya no tener más cómo la cosa funcionar, Dios ha levantado remanentes fieles para poder brillar en este tiempo. Mira eso. En el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, cuando empieza una gran persecución a la iglesia, Dios levanta un hombre llamado Pablo, que no tiene miedo de nada. Si era un hombre intenso para perseguir la iglesia, ahora él era un hombre intenso para plantar las iglesias. Ele empezó a viajar. Hubo un momento que ele estaba viajando en una barca, un profeta coge el cinturón de él y empieza a decir: ¿quién es el dueño de este cinturón? Yo voy a decir que para dónde nosotros vamos. Voy a decir con mis palabras, ¿sí? Para dónde nosotros vamos, este hombre va a ser perseguido, lo van a maltratar, lo van a golpear. Y Pablo va a decir para él en este momento: yo no estoy apenas listo para ser golpeado, maltratado, lo que sea, sino que yo estoy listo hasta para morir en el nombre de Jesús, si es necesario. Luz. Luz. Aleluya. En el tiempo donde la iglesia enfrentó las más grandes persecuciones de los cristianos que eran quemados en los parques públicos, Dios levanta hombres que hablan así, sabe, en medio a eso: yo soy cristiano, puede quemarme. Luz. Remanentes fieles. Cuando la iglesia estaba perdida y completamente descaracterizada, Dios levanta hombres para decir: está equivocado, necesitamos una reforma. El cristianismo no es eso.
¿Cuántos están comprendiendo acá? Y les voy a hacer una pregunta para que se quede en el aire acá. ¿Será que Dios paró de levantar los remanentes fieles? ¿O será que estamos acá reunidos? ¿Será que estamos escondidos? ¿Será que estamos acá como... Ojalá que nadie sepa que yo soy cristiano. ¿Será que estamos ahí como una lámpara que está escondida? Lo que Pablo está diciendo, o lo que Jesús está diciendo. Vamos a volver a Mateo. Mateo capítulo 5, a partir del versículo 14 y el versículo 15. Lo que Jesús está diciendo es: para nada sirve una lámpara que está prendida y nosotros la escondimos o la escondemos. No hay sentido en eso. La lámpara es para alumbrar. ¿Y para alumbrar a quién? A todos que están en la casa. O sea, ni siquiera tiene que ver apenas conmigo, sino que si sabemos que somos luz, el papel es alumbrar a otros. El papel es llegar a otros. Y en el versículo 14 me llama a atención porque Pablo va a decir: ustedes son como una ciudad que está en el topo. Yo no sé si es así que dice, sí, en el monte, o por encima del monte, o arriba en el monte. Y eso, eso no se puede ocultar. Mira lo que Pablo está diciendo. Ustedes no están como un adobe en un hueco. Ustedes están como una ciudad en el monte. Mira eso. Además de decir que nosotros no podemos o no hay sentido en esconderse como luz, Pablo está diciendo, Jesús está diciendo, yo les yo los he hecho como ciudad en el monte. Yo soy de Río de Janeiro, déjame decir, yo soy de Río de Janeiro, y hay en Río de Janeiro el Cristo Redentor. ¿Cuántos ya vieron? Así, y está allá. Mira eso que voy a decir. Él está en un monte que tiene más o menos 710 metros de altura. La ciudad es en el nivel del mar. Entonces no son puras montañas, es el nivel del mar. Pero hay un monte en la ciudad que mide 710 metros de altura. Eso es como un edificio, vamos a ver, más o menos de 230 pisos. Imagínate eso, ese es el monte. Y la estatua del Cristo, ella mide 38 metros de altura. Es como más o menos 12 metros, o 12 pisos de un edificio. O sea, hay una estatua grande que está encima de un monte muy alto. Y sabe, esta estatua por la noche ya se queda alumbrada. Entonces, de cualquier parte o de la parte que usted está, si usted está en la orilla del mar, está paseando en alguna parte, usted mira de cualquier parte, usted va a ver que hay el Cristo ahí. Usted va a ver la estatua gigante allá alumbrada todos los días por la noche. Es imposible. Si la estatua está prendida, si las luces están prendidas, es imposible que usted vaya al Río de Janeiro y diga, yo no vi el Cristo. Es imposible. Usted va a llegar allá, va a estar paseando y va a estar esa belleza, esta cosa gigante ahí. ¿Sabe lo que? Ahora estamos hablando de una estatua. Ahora imagínate una ciudad entera. Lo que la Biblia está diciendo, lo que Jesús está diciendo es que, ojo pues, ustedes son como una ciudad en el monte. Es imposible ocultarles. Sabe, muchas cosas van a intentar apagarnos, van a intentar ocultarnos, van a intentar poner algo alrededor para decir así, menos. Pero Jesús está diciendo, es imposible. No se puede ocultar. Si usted brilla, si usted ya es luz, si usted está en mí, si yo estoy en usted, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Imposible. Somos luz. Somos luz. Somos luz. Aleluya.
Pero la parte práctica de este versículo está en el versículo 15. Me gusta, yo voy a leer para ustedes. Echa Jesús. El versículo 16. La palabra de Dios así va a decir: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos son luces acá? Somos, amén. ¿Y cuántos desean alumbrar para todos? Bueno, acá Jesús está diciendo que sus buenas obras alumbren para todos y glorifiquen al Padre Celestial. Yo voy a leer en una otra versión que yo tengo acá. Yo tengo apenas en portugués, pero yo voy a leer los 3 versículos. Yo voy a intentar traducir. Pero dice así: ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre el monte, brillando durante la noche o en la noche para ser vista por todos. No escondan la luz de ustedes, dejen que brille para todos, y que las buenas obras de ustedes brillen para serem vistas por todos, de tal manera que alaben al Padre Celestial. Queremos isso, sim? Desejamos isso, amém? Então vamos allá. A Bíblia habla sobre buenas obras, ou Jesus está falando aí sobre buenas obras. Vamos a entender o que Jesus está dizendo. A Bíblia não é a única parte da Bíblia que habla sobre as buenas obras. Si, por ejemplo, Efesios capítulo 2, a partir del versículo 8, va a decir que nosotros somos salvos por la gracia, mediante la fe, y eso no viene de nosotros porque es un don, es un regalo, para que nadie se gloríe, para que nadie hable que es por sus obras. Pero después en el versículo 10 va a decir que nosotros fuimos salvos para las buenas obras. Amén. Usted puede leer ahí o va a pasar ahí. El versículo 10. La palabra de Dios va a decir en Santiago capítulo 2. Vamos a ver si es rápido él. Santiago capítulo 2. La palabra de Dios, o Santiago, va a hacer un paralelo entre obra y fe. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Él va a decir que la fe sin obras está muerta. Y antes, cuando ele empieza sobre este tema, yo no voy a leer para que podamos ganar tiempo, pero cuando ele empieza sobre este tema, ele vai dizer algumas coisas. Por exemplo: muéstrame tu fé sem obras, que eu te muestro mi fé por las obras. E ele vai começar a dar alguns exemplos para dizer o que é obra. O primeiro exemplo que ele dá é: se você está cerca, ou se você está frente a uma pessoa que não tem nada, não tem roupa, e você apenas fala: hermano, Deus te bendiga, mas não hace nada quanto a lo que ele necessita, não é nada. Nós corremos este exemplo para falar sobre buenas obras apenas para lo que é social, apenas para lo que é dar um pan a alguém ou fazer alguma atividade social. Pero te vou dizer que quando a Bíblia habla sobre buenas obras, ela está falando de algo muito mais grande que apenas isso. Isso também aí está, pero isso não é o todo. Santiago depois ele vai a citar alguns outros exemplos também. Ele vai falar sobre o exemplo de Abraão, que ele vai falar sobre o exemplo da obediência, e depois ele vai falar também sobre o exemplo de Rahab. Aí o capítulo 2 de Santiago é o final do capítulo 2, que é um exemplo de cooperação com o Senhor. Sabe, a questão de Santiago, o que ele está dizendo aí, que nós podemos aplicar em alguns outros contextos na Bíblia, é que o que ele chama de uma fé sem obra, em verdade o que ele está condenando aí é a falta de coerência com o que as pessoas estão dizendo as coisas e não praticando o que estão dizendo. É a coerência que há que haver entre o que nós predicamos, ou o que nós creemos, e nossas atitudes. Então, o que ele está ensinando a nós é: hermano, se você crê, ou se você diz crer, se você confiesa isso como sua fé, pero se você não pratica isso a la mesma medida que você crê e confiesa, isso não sirve para nada, isso está muerto.
Lo que Él está diciendo ahí, hermano, todo lo que usted habla o todo lo que usted dice acreditar, ahora es el tiempo de poner en práctica. Es el mismo tema que Santiago viene hablando desde el capítulo 1 a partir del versículo 20. Él sigue el mismo raciocinio, Él está enseñando a las personas a ser coherentes en su fe. Sabe, cuando nosotros hablamos sobre buenas obras, y acá en este texto también, como nosotros leemos acá en otra versión, en verdad las buenas obras no es apenas el pan que yo voy a dar, sino que las buenas obras que van a glorificar al Señor es mi vida caminando conforme lo que Él me enseña a mí. Soy yo practicando las obras que son de Él. Soy yo conociendo al Señor Jesús y poniendo en práctica lo que Él me está diciendo. Porque es imposible glorificar al Señor, aunque yo dé un pan para un necesitado, si yo no camino conforme Él quiere, o si yo camino en desobediencia. Entonces vamos allá. Entonces, pastor, ¿cuáles son nuestras buenas obras? Su buena obra es practicar la palabra, hermano. Devoción al Señor, santidad, caminar como la Biblia dice que nosotros tenemos que caminar, ser de verdad o en verdad cristianos. Recuerda de los que fueron perseguidos. ¿Qué significa cristianos? Los pequeños Cristos, los que siguen a Él, los que imitan a Él, los que caminan como Él. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, no practicamos las mismas obras de nuestro Señor, es imposible caminar en buenas obras. Imposible. Y estas obras, esta actitud de fe de nosotros va a glorificar a Dios o al Padre Celestial. ¿Qué es glorificar? La Biblia, cuando habla de gloria, el original de la palabra está hablando de una excelencia, de una majestuosidad. Pero glorificar al Señor o dar gloria a Dios no es añadir excelencia a Dios. Yo estoy glorificando al Señor, yo estoy dando gloria a Dios, entonces estoy añadiendo majestuosidad a Él. No, Él es completo, Él es perfecto. No hay como añadir algo a Él, porque Él es todo. Amén, están acá. Entonces, pastor, si la gloria es la excelencia de Dios, o si es la majestuosidad de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué es dar gloria a Dios? La palabra de Dios va a decir en Romanos capítulo 4, a partir del versículo 19 por ahí, va a decir que Abraham contra toda esperanza en esperanza creyó, convirtiéndose así en padre de muchas naciones. Aunque él miraba a Sara y via que Sara no tenía condiciones, y miraba a él mismo y via también que no había condición en él, la palabra de Dios habla que él fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa entonces dar gloria a Dios? No significa añadir majestuosidad a Dios, y ni tampoco significa apenas gritar gloria a Dios, aunque no hay pecado en eso, podemos hacerlo, yo hago, gloria a Dios. Sí, pero no significaba eso. Significaba, la palabra gloria ahí en original, ella significa compreender o tener una actitud y alabanza sobre alguien al punto de dar crédito a esta persona y al carácter de ella. Mira eso. Lo que Abraham hacía era mirar la situación natural de él y mirar la palabra de Dios, y decidía en su corazón: yo voy a dar crédito, o yo voy a creer más en lo que Él dice de lo que yo veo. ¿Comprenden acá? Entonces yo estoy dando gloria, yo estoy dando crédito a Dios. Y cuando habla sobre glorificar a Dios, yo voy a darte acá una definición para usted. Mira eso. Cuando habla sobre glorificar a Dios, la palabra está diciendo, la palabra en original significa la opinión sobre alguien que resulta en louvor, o en alabanza, perdón, en alabanza. La opinión sobre alguien que resulta en alabanza. Mira lo que Jesús está diciendo: ustedes son luz en este mundo. Sus buenas obras van a alumbrar a todos, o
usted practicando lo que yo he enseñado a ustedes, o siguiendo los principios de la palabra, ustedes van a alumbrar a todos. Y a través de este hecho, ustedes van a mostrar o tornar conocido el carácter de aquel que es el Señor nuestro Padre. Hermanos, ser luz acá es salir por estas puertas acá y empezar a practicar todo lo que nosotros recibimos acá adentro. Así vamos a hacer luz. No nos vamos a esconder, no vamos a silenciarnos, sino que nosotros vamos a salir y vamos a practicar. Eu vou dizer algo para você, nosotros já vamos a concluir. O evangelho é sencillo, ele é muito profundo, mas ele é muito sencillo. A proposta de Jesus para nós é esta: conozcan a mim e depois vayan e muéstreme para os outros que estão allá. Alumbrem, pratiquem, pongan em prática, perdonem, amem as pessoas, seja luz. Sabe que é luz, irmão? Sabe que é luz? Luz, ou melhor, vamos ao contrário. Sabe o que é tinieblas? Tinieblas é a ausência de luz. Se nós apagamos todo acá, há tinieblas. Sim ou não? Está oscuro. Pero quando nós prendemos a luz, hacemos isso em esta cosita que eu não sei como chama. Pá! A luz chega. E sabe o que passa quando a luz chega? As tinieblas se vão. Não há como a luz chegar e permanecer tinieblas em el mesmo lugar, porque prendemos as luzes, as tinieblas. Assim são ustedes. Ustedes são luz. Sabe, não é apenas que bueno, me gusta, estamos acá, que bueno. Pero quando ustedes chegarem em donde há tinieblas, que ella se vaya. ¿Sabe por quê? Porque luz chegou. Luz chegou. Usted chegou allá, luz chegou também. Usted pisou allá, luz chegou. Usted pisou em seu trabalho, opa, luz chegou. Amém. Em la universidade, em la faculdade, eu não sei como. Se você chegou allá, estava tudo tinieblas. Vamos a tomar e vamos a hacer, de repente, luz chegou. Já. É outra história. Efésios capítulo 5. Mira o que eu vou ler a partir do versículo 1. Mira se não é o que Jesus estava falando allá e que Pablo supo ou reconheceu isso de uma maneira tão verdadeira. Efésios capítulo 5, Paulo dizendo: sean pues imitadores de Deus como hijos amados e andem em amor, assim como também Cristo les amou e se dio a si mismo por nosotros, ofrenda e sacrifício a Deus como fragante aroma. Versículo 3: pero que la inmoralidade e toda impureza ou avarícia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampouco haja obscenidades, ni necessidades, ni grosserias que não são apropriadas, sino más bien acciones de gracias. Versículo 5: porque com certeza ustedes sabem esto, que nenhum imoral, impuro ou avaro que é idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Por tanto, versículo 7: no sean partícipes con ellos. E aí o versículo 8, mira isso: porque antes, diga antes, não é hoje, amém? Antes, ele está falando com a igreja, está falando com nós outros, amém? Porque antes ustedes eram tinieblas, pero agora são luz, em el Senhor. E por isso, porque agora ustedes são luz em el Senhor, andem como hijos
de luz. Amém. Antes éramos tinieblas e por isso caminávamos em tinieblas. E por isso vivíamos como os que vivem em tinieblas. Pero agora ustedes são luz. Então andem como hijos de luz. Você sabe o que nos hace esconder a luz? Eu vou terminar dizendo apenas 3 coisas. O que nos hace esconder a luz, em primeiro lugar, é o pecado. Porque o pecado nos mantém avergonzados em nossas atitudes, nos mantém encarcerados em nossas atitudes. Alguém que está em pecado diz: você agora quer orar, agora você quer dizer que é creyente, você estava com nós. Apaga a luz, ou esconde, apagar não, pero esconde a luz. ¿Sabe lo que mais que nos mantém escondido? Quando nós não praticamos a palavra. Você quer dizer-me sobre perdão? Porque nos perdonamos antes, porque não caminhamos em amor, porque não caminhamos em perdão, estamos escondidos. E por último, sabe o que nos mantém escondidos como luz? Quando nós nos silenciamos, quando nós não abrimos nossa boca e falamos sobre Jesus. Quando Deus cria todas as oportunidades para que nós podamos dar testemunho de nossa fé, e ao contrário de nós decirmos sobre ela, nós apenas nos calamos. Estamos escondidos. Estamos escondidos. Mas sabe que Deus está levantando? Sim, Deus está levantando, assim como sempre foi na história. Está levantando homens e mulheres de Deus que não querem estar escondidos, que não querem estar por allá. Homens que foram postos como cidades em um monte, não há como ocultar. Estamos acá, sabemos que estamos de passagem neste tempo acá, e sabemos que temos uma função, sabemos que temos uma chamada de Deus, e sabemos que mientras estamos acá, nossa vida é para alabar a este Senhor.